Te saludo con mis mejores deseos de paz profunda. Shalom. El código de curación, video número 25. Recuerdos traumáticos. Son estos los recuerdos que se han codificado a lo largo de nuestra vida y que han sido causados por un determinado trauma. También es posible que heredemos recuerdos traumáticos. Un hecho interesante que sucede con los recuerdos traumáticos es que cuando sufrimos un trauma, por pequeño que pueda ser, nuestro pensamiento racional se desconecta en cierto grado. ¿Por qué? Pues porque esa persona se encuentra en cierto grado de shock. Si usted ha tenido ocasión de ver a una persona en semejante estado, paréntesis, aunque fuera en la televisión, podrá recordar que no podía hablar, no sabía en dónde se encontraba ni tenía la menor idea de lo que había sucedido. Permítame que le explique qué es lo que sucede en un proceso traumático. Un día, hace 4 años, me pusieron una multa por exceso de velocidad y en lugar de quedarme en casa decidí ir a autoescuela, aunque de un modo la policía nos dio la bienvenida y nos largó un pequeño discurso. Nunca se me olvidará lo que dijo entonces. Dijo que si usted va conduciendo de noche a una distancia prudente del coche que va delante de usted y de repente cruza la carretera un animal que obliga a frenar de golpe al conductor que lleva delante, usted no tiene tiempo para pensar, ese coche que va adelante ha tenido que frenar de golpe, será mejor que deje de pisar el acelerador y frene, de lo contrario me voy a empotrar contra él. Usted no tiene tiempo para hacerse todo ese razonamiento y evitar una colisión. Sin embargo, siguió diciéndonos aquel policía, afortunadamente disponemos de un mecanismo cerebral que actúa de forma automática. Cuando usted ve esas luces del freno del coche delantero, su proceso mental lógico queda susperado por su cerebro reactivo y este actúa de forma inmediata, mucho más rápidamente de lo que usted trabajaría en pensar y le obliga a pisar el freno de forma automática, evitándole el posible accidente. Ignoro si aquel policía había hecho algún curso de psicología, pero tenía toda la razón, y eso resulta especialmente relevante en los recuerdos que se guardan en nuestra mente como traumas. El ejemplo de la niñita cuya madre no le compró un helado, el hecho representó para ella todo un trauma. Tal vez eso no tenga mucho sentido para nuestra mente racional, ya que la madre no hizo nada que estuviera mal. No hubo gritos ni escándalo, no se golpeó a nadie, la niña no perdió su hogar ni tuvo que cambiarse de casa. No sucedió nada de lo que corrientemente se entiende como un trauma. Pero lo que pasó y lo que quedó codificado en la mente de esa niña de 5 años fue: mamá le compró un helado a mi hermana y a mí no me lo compró. Seguro que es porque la quiere más a ella que a mí. Y si la quiere más a ella es porque yo no soy buena. Así que la gente tampoco me va a querer porque se van a dar cuenta de que no me porto bien. Este razonamiento se convierte en un pensamiento sólidamente asentado en ella y se convierte en una profecía. Se transforma en parte de la programación de su disco duro. Nadie me va a querer. No voy a tener éxito en la vida porque hay algo que no marcha bien en mí. ¿Y sabe qué? Pues que seguirá pensando de ese modo a lo largo de toda su vida hasta que pueda cambiar ese pensamiento gracias a el código de curación que logrará sanar ese recuerdo. En cuanto mi cliente logró curar su recuerdo del helado, consiguió el puesto que tanto había estado eludiendo y se convirtió en una magnífica agente de bolsa en Wall Street.
La relación con su madre, que siempre había sido tensa sin que ninguna de las dos supiera por qué, se clarificó, logrando hacerse más íntimas de lo que lo habían sido nunca. En su vida todo cambió de signo porque ya no tenía nada pendiente que resolver en su pasado. El recuerdo de aquel helado había constituido todo un trauma para ella. Al menos había representado la versión que tenía de aquel hecho de acuerdo con su recuerdo de los 5 años. Y cuando sucedía algo en su vida, lo relacionaba con aquel recuerdo y de ese modo sentía, pensaba y actuaba en función de aquel trauma. ¿Y qué cosas podían relacionarse con el recuerdo del helado y por consiguiente reactivarlo? Pues el estar con otras personas, las relaciones, los pensamientos o las conversaciones que tuvieran que ver con éxitos o fracasos, la idea de mérito o demérito, cualquier cosa que tuviera que ver con la competición, problemas con la comida o la bebida, el tener que preguntar algo a alguien. De hecho, le resultaba duro hacer cualquier cosa que pudiera estar relacionada con su recuerdo. Cuando se reactivaba un recuerdo traumático, sucede lo que decía aquel policía de la autoescuela: sobrepasa la mente lógica y va de lleno a la mente reactiva. Cuando la mente inconsciente asume el mando, ¿qué nombre recibe ese proceso? Se denomina respuesta de estrés. A esto es a lo que se refería el Dr. Lipton cuando hablaba de aquellas personas que sienten miedo cuando no deberían sentirlo. Nos impide obrar y realizar aquello que somos capaces de hacer. Nos impide mantener relaciones sentimentales de la forma que nos gustaría mantener. Bloquea nuestras células y finalmente nos produce problemas de salud. Siempre que se reactivan los recuerdos traumáticos, se pasa por alto y se evita el pensamiento consciente. En esos casos es la mente inconsciente la que entra en juego y hace lo que considera necesario hacer. Eso, por lo general, produce una respuesta estresante del organismo y esa es la razón por la que tantas veces decimos o hacemos cosas que van en contra de lo que realmente quisiéramos hacer en nuestra vida. Y repetimos esa actitud una y otra vez y nunca sabemos por qué lo estamos haciendo. Estos recuerdos heredados, pensamientos prelógicos y recuerdos traumáticos se convierten en un sistema protector de programación estímulo-respuesta. Este sistema es un sistema de protección. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que la mente utiliza esos recuerdos para proteger a aquel niñito o aquella niñita, a fin de que pueda crecer y convertirse en un hombre o en una mujer. Como usted ya puede suponer, debido a que se trata de un sistema protector, los recuerdos dolorosos tienen una mayor prioridad en el control de los sistemas del cuerpo. Siempre que uno de esos recuerdos prelógicos, traumáticos o heredados representa un recuerdo doloroso y algo en nuestras circunstancias actuales, logré reactivarlo, volveremos a experimentarlo al mismo tiempo que nuestro pensamiento lógico quedará eclipsado. Pero, ¿qué puede reactivar un recuerdo como ese? Un verano, cuando mi hijo menor, George, tenía 1 año, soportamos un furor de una terrible tormenta. Vientos de 110 kilómetros por hora hacían volar cuanto encontraban a su paso. Todo lo que no teníamos fuertemente sujeto en nuestro jardín voló por los aires. Un par de árboles fueron alcanzados por los rayos y cayeron ruidosamente al suelo. El granizo, los ensordecedores truenos, los rayos que caían en todas partes conformaban una de esas tormentas que dan pánico a cualquier adulto. Lo peor de esta experiencia es que nos había cogido en el corazón de la tormenta, aun cuando
nos encontrábamos dentro de nuestra casa, cayó un rayo en un transformador y nos quedamos sin energía eléctrica. Por tanto, ni siquiera se podía asegurar que George estuviera a salvo cuando se encontraba en un lugar en el que se suponía debería estar a salvo. El niño estaba traumatizado, cosa del todo lógica para una mente que no tiene más de un año. ¿Por qué? Pues porque si bien George no estaba fuera de casa y bajo la tormenta, paréntesis, ni siquiera cerca de esta, y no podía ser dañado por ella, la tormenta le asustaba de tal modo que necesitaba buscar la seguridad. Cuando todo concluyó y las cosas se serenaron, lo que había sucedido quedó archivado en la mente de George como un recuerdo traumático, de modo que echaría a correr para no sufrir peligro siempre que se produjera una tormenta. Al cabo de 1 año y medio, si el niño veía nubes en el cielo, se asustaba mucho y a veces hasta el punto de ponerse a llorar. Si el viento soplaba demasiado fuerte, si se ponía a llover, si se oía en la lejanía el sonido de un trueno, ya puede imaginarse lo que el chico sentía. Si se volviera a producir, aunque fuera una parte de lo que había pasado 1 año y medio antes, George no podría contener sus lágrimas y su llanto. Era lógico que le pasara eso al niño. Si las condiciones meteorológicas no eran alarmantes, no, pero George volvía a sentir ante cualquier inclemencia atmosférica lo que había vivido cuando tenía 1 año de edad. Así es como funciona este sistema programado de protección. Siempre que se produzca algo en nuestro medio ambiente que la mente puede asociar con un trauma, se reactivará aquel que lo originó. La mente funciona por asociación, en especial la mente inconsciente. Acabo de informarle de un secreto que difícilmente conocerá cualquier otra persona. Cuando usted hace cosas que realmente no quisiera hacer, piensa cosas que no quisiera pensar o siente lo que no quisiera sentir, es porque tiene un recuerdo que está siendo reactivado. Su sistema protector le está diciendo que la circunstancia que en esos momentos vive se relaciona de algún modo con un trauma, posiblemente con su propio recuerdo del helado. Continuará. El corazón solamente conoce el momento presente. Si te gustó, da un clic, suscríbete al canal y comparte. Envíame tus comentarios, que la luz, la vida y el amor sea contigo, y hasta que volvamos a encontrarnos, Dios te guarde en la palma de su mano. Namaste.